Wigo vuelve a estar en el ojo del huracán de nuevo en España. ¡Oh, qué novedad! Pero esta vez por unos motivos y detalles muy a destacar y analizar que van mucho más allá de la propia operadora. Todo tras el severo incidente del pasado lunes 30 de junio en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, donde ya se dieron a conocer las causas del incidente que dejó varados a 14 trenes y afectó a miles de viajeros por diferentes retrasos, incluyendo varios cientos atrapados en sus trenes durante toda la noche del lunes al martes, un caso que muchos aseguran era evitable y que con la polémica con Wigo se quiere tapar. Según Adif, tras analizar el incidente, la causa fue que tras la detención de un tren de Wigo, origen del incidente, obligó a la interrupción en la circulación, lo que provocó que hasta 4 trenes en un tramo de apenas 7 kilómetros tuvieran que detenerse en cadena, un problema que, resumiéndolo y simplificándolo mucho, sobrecalentó la catenaria hasta saturar dicho tramo de cableado y perder tensión, llegando a romperse, un fallo técnico que algunos expertos aseguran que era evitable. De hecho, el administrador de infraestructuras ferroviaria ya ha anunciado que actuará para corregir ese problema en esta sección. Un detalle que también sorprende, teniendo en cuenta que esta línea lleva varios años de obras y una gran inversión de varios cientos de millones de euros para modernizarla, sin quedar claro si ese tramo estaba pendiente de esas actuaciones o si este tipo de fallo no se había estudiado antes para evitarse preventivamente. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Tras la polémica generada por esta acusación a Wigo, la propia Adif aclaró posteriormente que no acusaba a la compañía francesa de bajo coste del fallo, sino de ser la que originó el problema, con el efecto dominó posterior. Sin embargo, el texto del primer comunicado de Adif no daba esa sensación y parecía echarle toda la culpa a una compañía que lleva en guerra abierta con el Ministerio de Transportes desde hace mucho tiempo. De hecho, quizá lo más significativo fue que poco antes del comunicado de Adif, la polémica ya fuera sonada tras unas declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, últimamente cubriéndose de gloria cada vez que puede, en la que criticaba a la compañía gala de forma abierta en una conversación con otros miembros del gobierno y Sumar. Declaraciones que se pudieron escuchar durante un mudo, es decir, la grabación de imágenes previas a una reunión que hacen cámaras y fotógrafos y no de forma oficial, lo cual resultó aún más llamativo y que puedes comprobar en este vídeo publicado por El Debate. Los Wigo sí, porque dice que esas máquinas tienen dificultades en todos los servicios de mantenimiento, incluso nosotros desde Renfe se la aportamos, que no retiran los trenes de la red. Y eso afecta a todo. Y afecta a toda la... Wigo ha tocado todo. Ha tocado todo, claro. Entonces, al parecer hay un problema también de esas operadoras. Más allá de la polémica, vuelve a haber muchas dudas en torno a cómo actuó cada compañía para atender a los pasajeros, o incluso evacuarlos, sin olvidar lo insólito de ver a cientos de pasajeros atrapados en sus trenes y teniendo que pasar una noche entera en mitad de una zona como Toledo o Ciudad Real en junio. No es Siberia, ni Despeñaperros, ni en mitad de un temporal de nieve, llevándose muchas críticas por ello y con un Ministerio de Transportes que, aparte de actuar lento y mal en todo lo ocurrido, además ha pecado de falta de información en los medios, incluyendo redes sociales. El otro detalle a destacar es el de Wigo, que parece abonado a los líos desde que aterrizó en España y que, entre el hecho de ser una marca low cost por un lado, con todo lo que ello conlleva, las acusaciones de dumping de precios y el hecho de lo justo de su flota, unido a que sus trenes ya tienen muchos kilómetros a sus espaldas, hace que el foco siempre esté encima de ellos, defendiéndose siempre de las acusaciones de la mejor manera que puede y asegurando, por ejemplo, que pronto llegarán nuevos trenes para reforzar la flota. De hecho, recientemente era noticia que los números de Wigo en la ruta estrella, la Madrid-Barcelona, habían bajado debido a que parte del material rodante que utilizaba en ella, con gran impacto de viajeros y porcentajes, había tenido que llevarse a operar en la ruta de la discordia de estos días, la Madrid-Andalucía. Más allá de la polémica, líos en redes sociales o acusaciones encontradas,
Lo cierto es que el nombre de Wigo aparece demasiadas veces para mal y casi siempre en el centro de algún lío, casual o no, pero hay muchas dudas sobre cómo llevan desde la compañía Gala la gestión de las incidencias y atención al cliente en estos casos, mientras que en lo que respecta a transportes, a diferencia de otras crisis recientes, incluso más graves, en este caso ha dado la sensación de que se ha actuado demasiado mal, lento y tarde, incluso que el propio comunicado, de forma intencionada o no, echándole la culpa de un fallo técnico en sus competencias a un tren y compañía en lugar de asumir el problema. Todo en un momento muy delicado, al comienzo de un verano que se espera sea récord en viajeros transportados por nuestras vías, especialmente en la alta velocidad, y donde cada día negro se convierte en un problema para el gobierno y un duro impacto a la imagen de nuestro sistema ferroviario. Por lo que esperemos que, más allá de problemas y averías puntuales, tengamos un periodo estival más tranquilo que otra cosa y que, si sucede algo parecido, se actúe con mucha más competencia y velocidad. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.